días a todos. Estamos aquí esta mañana aprovechando de la estancia de María José Gale Moyano aquí en Milán, estancia de visiting como profesora en la Universidad di Studi di Milano con la profesora Chiara Bolognese. Pero puesto que María José escribió una novela, pensamos que era buena idea organizar un conversatorio acerca de su poiesis, de su obra, y que nos irá ilustrando, y así una charla entre amigos, eh, para ir un poco desarrollando lo que es su idea de literatura, cuáles son sus númenes tutelares, y a ver qué nos cuenta. Nos llevó su libro, para que luego podamos profundizar la lectura de la obra. Y nada, dejo la palabra a Chiara Bolognese, que seguramente quiere introducir su relación con María José. No me he preparado nada. No se ha preparado nada. Nada. No, o sea, gracias por estar aquí, por haber venido, por las clases, que han sido un éxito, sin duda, pero de tu faceta de escritora todavía no sé mucho. Así que... Llega de Zaragoza. Bueno, entonces, ¿quieres presentarte tú, tu actividad docente y bueno, entre Zaragoza y Barcelona, cómo se desarrolla tu vida, este doble andén, ¿no? Tengo esa doble identidad, ¿no? Un poco por un lado, de teórica, entre comillas, ¿no? De académica, y por otro lado, de escritora, y dos vías paralelas, sino que están todo el rato implicadas. Yo lo primero que quiero hacer es agradecer a Chiara que me haya acogido en Milán, a Patricia que me haya acogido en este lugar tan singular, tan bonito y tan amistoso, ¿no? Que me ha llevado a venirme todas las mañanas, ¿no? Atravesando la Piazza del Duomo, que es un lugar pues, fantástico, ¿no? Llegar hasta aquí todas las mañanas a trabajar y encontrarme con un equipo tan lindo, ¿no? Tan acogedor. Y también quiero agradecer a Sara que me haya llevado a distintos sitios de la ciudad, a Federico que haya comido conmigo en alguna ocasión, ¿no? Y bueno, y a Ismael que haya venido a acompañarme. Lo de ahora pues pretendía ser más bien, pues ya que estoy aquí, ¿no? Contextualizada, pues un poco compartir mi parcela, esta parcela en la que yo aporto algo, poco, ¿no? Alguna aportación pequeña al mundo de lo literario y al mundo de lo filosófico en principio, porque yo vengo de la rama de la filosofía, ¿no? También de la literatura, pero una literatura que me lleva a hacerme muchas preguntas, más que a resolver algo, ¿no? Entonces, he escrito este año, escribí en el año 2016 un texto que era de filosofía del cuerpo, titulado Mujeres barbudas, cuerpos singulares, que hablaba un poco del devenir de lo humano en una línea feminista, ¿no? Y que trataba de modificar esta idea de la genealogía con un sujeto hegemónico occidental, ¿no? Lo que conocemos como sujeto hegemónico occidental, pues un hombre blanco, hetero, con clase media alta, ¿no? Con unos parámetros específicos, sustituirlo por el devenir genealógico de otro sujeto, ¿no? Que podría ser, por ejemplo, una mujer barbuda. Es decir, un sujeto que no está constreñido a la norma del género binaria tal y como la concebimos. Entonces, de ahí, pues, mi parcela investigadora, y ese trayecto me lleva pues un poco a reformular aspectos como la memoria, como quiénes quedan para la historia, para lo que conocemos como la gran historia, ¿no? Quiénes quedan para el recuerdo, a quienes se representa como los grandes personajes, ¿no? Y quienes quedan relegados a los márgenes. Y cómo ese relegar a los márgenes y ese situar en el lugar prioritario a unas personas u otras no es algo anecdótico, es algo que construye
cuerpo y construye identidad y construye ontología y epistemología. Es decir, nos sienta las bases del conocimiento, sobre todo en el asunto de las humanidades, porque ahora abarcan el estudio del humano. Con esta preocupación, en el mes de noviembre se publicó Arterial, que es mi primera novela. Entonces, por situarla así un poco y que nos hagamos una idea, leeré algunos trocitos y además os voy a interpretar como las 3 líneas de sentido que tiene la novela. La novela tendría como 3 líneas. Por un lado, la historia de un personaje que se llama Django, como el desencadenado, como Django Reinhardt. Es un nombre que él mismo no sabe porque le ha sido asignado. Y hay como un momento muy concreto de su devenir, de su identidad, porque acaba de perder a su madre, que era su único vínculo. Él vive en un barrio, vive con otras personas, ¿no?, que habitan la misma ciudad que él, pero su madre era el único anclaje familiar que tenía. Su padre había muerto cuando él era pequeño y está en pleno duelo. Entonces, la situación de Django es como una persona que está en esa situación de duelo muy devastada, ¿no?, como en shock. Entonces, esa parte de Django está escrita en segunda persona. La persona narradora la interpela todo el tiempo, le obliga a salir de casa. ¿Por qué se obliga un poco o le obliga a esa segunda persona a salir de casa? Porque una mañana recibe 2 noticias. Una carta manuscrita, cosa que ya no se recibe, ¿no?, en los días que corren, él no ha visto nunca una carta manuscrita, y un graffiti que le han puesto en la puerta que le pone Django Cabrera. Entonces él no entiende, claro, por qué en esta situación, ¿no?, de shock, de duelo, de devastación, por qué alguien decide ponerme esto. Y me lo han puesto a mí o no. Es el único Django de este barrio, es un nombre como muy singular como para equivocar. Entonces él busca explicaciones. Quizá pusieron Django Reinhardt, cabrón, pedazo de artista, y la policía llegó justo cuando pusieron la tilde y ya lo pusieron todo lo demás, ¿no? Y entonces no era para mí. Y hay como una especie de viaje identitario al mismo tiempo en que hay un viaje por la ciudad con unos tíos, dice el libro, que se encuentra que viajan en un coche antiguo, rojo, a lo largo de la ciudad. Entonces su viaje es real, viaja a lo largo de la ciudad, y es también un viaje personal, identitario, pues que atraviesa pues su masculinidad, sus vínculos, la idea de si tiene o no tiene familia, la idea de si tiene, y el habitar los márgenes de la ciudad, porque él vive en un barrio, ¿no? Esta sería la línea de Django. Es una ciudad sin nombre, ¿no? Y de hecho, en entrevistas que me han hecho o en sitios a los que he ido a presentar el libro, la gente dice, esta ciudad es, dicen, para ser Madrid es un poco pequeña, debe ser Alcobendas. Sus ciudades, claro, le dicen cuáles son sus ciudades porque son sus, o sea, lo llevan a su terreno, ¿no? Sí. Cerca de Madrid, ¿no?, pero es la ciudad un poco más pequeña. Sí. Luego, la segunda línea que se transita es la de Florencia. Florencia es un personaje que se llama así porque la madre de mi padre, la abuela de mi padre se llamaba Florencia y es un nombre que me encanta, pero también porque Florencia un día, al salir de casa, encuentra algo que la hace vivir el síndrome de Stendhal, el síndrome de Florencia, pero es algo que no debería producir ese síndrome, porque es una mancha de sangre muy grande, una mancha de sangre que causa terror. Entonces está esa confrontación entre lo bello y lo sublime, que es lo bello, que significa la belleza, ¿no? ¿Cómo es posible que alguien sienta ante una mancha de sangre algo paralelo, un mecanismo paralelo al que siente Stendhal ante la Santa Croce, ¿no? Entonces hay como una reflexión. El viaje de Florencia es interior. También hay un cambio, ¿no?, un viaje, pero es totalmente interior, ¿no? Y la mancha de sangre toca con elementos de su vida anterior que están ahí, que han sido como acallados, silenciados, pero que al encontrar la mancha de sangre explotan.
Exacto, porque ella vive en el centro de la ciudad. Ella habita el centro de la ciudad, es una persona que es artista. Su trabajo artístico consiste en fotografiar el interior de las personas y cuando dice el interior es en un sentido fuerte, tiene un convenio con una cirujana y previa firma por parte de las personas que están siendo operadas, ella fotografía las vísceras con la idea de si realmente nos conocemos por dentro. Cuando decimos, es que pues, es muy ensimismada, está mirando al interior, ¿no? Ella lo entiende esto de una manera literal, en un sentido fuerte, ¿no? ¿Seríamos capaces de reconocernos por dentro? ¿Somos diferentes en el interior? Tanto que nos distanciamos, ¿no? En las variables exteriores, en realidad somos tan diferentes. Y ese es un proceso de reflexión. Va a presentar una obra, ¿no? Una exposición, perdón, va a presentar una exposición y ha diseñado ya el catálogo. No hago spoiler porque este final es como una especie de añadido, ¿no? Textual, pero el catálogo de la exposición de Florencia está al final. Entonces, como ella, eso es, esta es la primera radiografía que se hizo en la historia, que es la de Berta Röntgen, que es la esposa de Röntgen, que por primera vez utilizó un rayo para atravesar la carne, ¿no? Y ver el interior, y después están mis propias radiografías, porque claro, no tenían derechos de autoría, para poder un poco mirar en mi interior. Es decir, que este texto va a mi interior también en un sentido firme, literal, fuerte, ¿no? Y reflexiona un poco sobre esa mirada al interior. Y en tercer lugar, la tercera línea de sentido es un falso ensayo, que atraviesa las páginas de las dos historias. Las dos historias se van tocando y están permeadas por un falso ensayo. Y el falso ensayo, en algunas entrevistas también, por ejemplo en Radio 3, me decían que era como si fuera la sangre la que habla. Como si el personaje fuera la sangre, porque no lo he dicho, pero sí que he dicho que Django estaba escrito en segunda persona, no he dicho que Florencia estaba escrita en tercera persona, y este falso ensayo, cuando en realidad el ensayo lo que hace es distanciarte, ¿no? Hablamos en plural, en primera persona de plural, o hablamos en impersonal, ¿no? Pues este habla en primera persona de singular. Un ensayo que apuesta por el conocimiento situado, ¿no? En ese sentido de Haraway, de Donna Haraway, de que solo desde lo situado puedes generar conocimiento, ¿no? Pues aquí lo hace de manera también literal. Y lo que supone es que ese ensayo, de la misma manera que el resto del libro, va transitando lo que suele pertenecer a la academia, ¿no? Pues los estatutos de limpieza de sangre de la Inquisición española, pero también lo que no suele pertenecer a la academia, como por ejemplo que solo haya depósitos de compresas en los baños de chicas. Cuando en realidad el mundo ha transitado ya de distintas maneras y ya no se puede decir que sujetos son aquellos cuyas corporalidades se sujetan, valga la redundancia y en el sentido Foucaultiano, a lo que es esa variable de género estrictamente binaria que ya un poco ha perdido mucha consistencia. Entonces, por eso digo falso ensayo y no ensayo, porque habla de todo esto. Va pues, situándonos desde la dentadura de mi abuela, que una vez la tuve por la ventana, hasta, sin querer, hasta, pues, por qué la sangre es un fluido no newtoniano y eso le dan las características genéticas, ¿no? Habla de pensamiento científico, histórico, antropológico y también de los detalles. En la misma idea de qué pertenece a la academia y qué queda fuera, ¿no? Y como así, una vez más, producimos ontología y producimos epistemología. Está todo el rato esas preguntas. Es un libro que está lleno de agujeros. Muchas cosas quedan en el aire, muchas cosas quedan en silencio, porque en realidad cuando realmente nos vinculamos, sabemos que por un lado podemos establecer vínculos muy fuertes, ¿no? A mí me queda esa constancia una vez transitado Milán, ¿no? Afectos, aprecios muy fuertes, y por otro lado queda todo el vacío de la existencia de las personas a quienes nos vinculamos, porque yo sé algunas cosas de Chiara que a lo mejor no nos hubiéramos contado con otras personas no más cercanas y sin embargo desconozco pues, una parte de la vida de Chiara. Y esto es algo muy bonito porque queda esa opacidad, ¿no? De los sujetos que nos rodean, que es muy literaria, y queda también esa vinculación de los sujetos que nos rodean,
que también es la que genera la historia, ¿no? Y la memoria, lo que para mí quedará de la memoria de Milán, pues son muchas luces y muchas zonas de opacidad. Por descubrir. Claro, exactamente por descubrir. Entonces, un poco de lo que se trata en el libro de texto. Entonces, os voy a leer unos trocitos como de muestra para ver no solamente el juego lingüístico, sino también un poco ponerle rostro, ¿no?, a esos personajes. Y Django, voy a leer uno de los primeros capítulos, no voy a spoilear, voy a intentar hacer, no voy a eviscerar, por no utilizar un término en inglés, eso es, y también por vincularlo con el propio texto. Está en la página 17. Y dice, cuando te despiertas es de noche. Te duele la cabeza y tienes todo el cuerpo empapado en sudor, las sábanas mojadas. La botella de orujo vacía encima de la mesa, la que era de tu madre, la que no has tocado en meses y que de vez en cuando mirabas en su estante de la nevera, en el lado de la puerta, el líquido verde. No tienes ganas de abrir los ojos. Prefieres quedarte en esa semioscuridad un rato, no tener que enfrentarte a la ráfaga de luz eléctrica que desmantela la habitación y la transforma en un escenario desolador, a mirar la hora y que sea de noche sin remedio. Al final, tocas el interruptor y el tono amarillento de la bombilla acaba con cualquier esperanza de futuro. Te incorporas y sientes un ligero vértigo. Te quedas sentado un buen rato, mirando tus zapatillas grises de estar por casa a un lado de la cama. A veces usas las de tu madre, de color fucsia y con cuña. No sabía andar sin tacones. Su esqueleto se había amoldado al glamour. Te quedan 5 tallas pequeñas, pero introduces el pie, que no llega a asomar por la punta, por donde sobresalían las uñas rojas de tu madre. Tú mismo se las pintabas algunos días, cuando ella ya no podía apenas agacharse, pero quería seguir luciendo esos pétalos que asomaban de las zapatillas de punta abierta. No controlabas la técnica al principio. El algodón impregnado de acetona. Cuidado, que puedes producir esterilidad en los varones si quiero ser abuela, borrando el encarnado alegre de las uñas sobre el fondo fucsia. Después, en trazos firmes desde la cutícula hacia el final, las líneas del pincel rojo sobre rojo, capa tras capa. Tú llevas ahora pintadas de rojo las uñas de los dos dedos gordos del pie. Nadie va a poder verlo. Siempre llevas zapatillas deportivas, a pesar del calor. Un pequeño último homenaje, una añoranza sin visos de término. Esta sería la parte de Django. Y su duelo no está planteado como se puede ver así un poco en la gran tristeza, ¿no?, sino en esas pequeñas cosas que nos suceden cuando hemos perdido a alguien. Y las pérdidas son muchas. A veces los duelos dicen, solo si te falta a alguien, ¿no?, porque ha fallecido, ¿no? Hay muchos duelos, ¿no?, que transitamos. Y muchas veces se sitúan en cosas muy pequeñitas. A lo mejor no te afecta durante un tiempo algo y de repente, como hay algo, ves el helado de limón en su cubeta entero, sin que nadie haya pedido helado de limón, tú lo ves que nadie lo ha querido y entonces te echas a llorar, ¿no?, sin poder evitarlo, porque es algo que te conecta con un lugar muy, muy desconocido de ti misma, ¿no? Entonces esta es la parte de Django, está transitada así. De hecho, la editora, cuando decidió publicarlo, mi editora había perdido a su marido, que era el editor de Candaya, ¿no?, era Olga Martínez y Paco Robles, y Paco Robles falleció justo antes de que Candaya cumpliera los 20 años, y fue algo como muy, muy contundente, ¿no?, para la editorial, para ella en lo personal, algo muy repentino. Y cuando leyó el texto, y muchas veces lo dice cuando vamos a las presentaciones y me acompaña, ¿no?, que vio muy reflejado también su dolor ahí, ¿no?, en esas pequeñas cosas que de repente te atacan en los momentos inesperados. Entonces no es un libro que hable de cosas muy extraordinarias, habla de lo cotidiano, de transitar la vida, ¿no?, como suele suceder. Django lo que hace es entonces, en esos momentos, ¿no?, de dolor, sale a la calle y se encuentra con estos 3 chicos que pueden parecer una amenaza, ¿no? Cuando leemos el texto, muchas personas dicen que tienen
cierto miedo, ¿no? Pero luego se transita ese viaje, ¿no?, a lo largo de la ciudad de una manera como que da cuenta de los vínculos que nos unen con con las demás personas. Esto era una apuesta importante del texto, ¿no? Ver qué es lo que nos une, ver igual que nos une ese interior, ¿no?, compartido, que nos es invisible, que nos es inaccesible, que es inefable porque no lo nombramos, no lo podemos nombrar, pues que nos une, ¿no?, en los vínculos con el resto. Después Florencia, habéis visto que era en segunda persona, ¿no?, como todo el rato. Atacándolo, a mí casi Django me daba en algunos momentos un poco de pena, ¿no? Porque decía, oh, el narrador es como muy violenta con él, ¿no? Como que le mueve todo el rato cuando es una persona que está sufriendo, ¿no? Pero por otro lado también le está sacando del lugar en el que se encuentra, de ese lugar de dolor. Y hay una evolución en el personaje. Un poco patológico, ¿no? Sí, un poco como cuando estás en duelo. También hay como una apuesta por esa especie... Exacto, sí, eso es. También esa especie de desdoblamiento que produce el duelo, ¿no? Un poco el lugar de donde que te queda en el pasado, ¿no? Y el lugar hacia donde estás yendo. Y estás como en un desdoblamiento, que son esa segunda persona, ¿no?, que te está interpelando también, que es como tu otro yo, que te está diciendo sal de aquí. O sea, pero no puedes, claro, porque necesitas tiempo, el tiempo que necesites. Un poco la apuesta era esta. Después estaría el síndrome de Florencia. El síndrome de Florencia es como más críptico y tiene algunos fragmentos más poéticos. Y además también tiene como una especie de reflexión sobre la belleza, ¿no?, sobre el arte. Entonces, Florencia, queda representada como una persona, como una artista que está viviendo como una especie de epifanía, ¿no?, al respecto de esa mancha de sangre, cómo la interpela y qué hace con ella. ¿Qué hace un artista cuando se encuentra con algo inesperado, insólito? Es la misma la respuesta de una persona que se dedica a lo artístico, a la literatura, que el resto de las personas, ¿no? ¿Cómo hacemos cuando nos encontramos con algo inesperado? Toda esa idea también de lo siniestro de Freud, ¿no? No sé decir en alemán, de Heimlichkeit, de Freud, que puede insertarse precisamente en tu casa, ¿no?, en el aquí y el ahora, de repente, en el lugar donde tú te sientes más cómoda, en el lugar donde se supone que no puede pasar algo peligroso, ¿no?, que es tu casa, y cómo, pues como sucede con esas ficciones que son más siniestras, ¿no?, como que lo insólito se inserta en ti. Entonces leo en la página 34 esa parte que hace referencia al síndrome de Florencia, ¿no?, interpretado de una manera un poco distinta. Dice, Florencia es una ciudad de Italia, una ciudad donde Stendhal sufrió el síndrome de Stendhal, cuando aún no era el síndrome de Stendhal. Florencia no conoce el síndrome, aunque conoce a Stendhal. Stendhal es Stendhal. Stendhal es Henri-Marie Beyle. La descripción del síndrome, de parte de Graziella Magherini, psiquiatra italiana nacida en Florencia en 1927, presidenta de la International Association for Art and Psychology. El síndrome de Stendhal se usa, pues, como expresión que designa un cuadro clínico, no tanto de un determinado episodio en el curso de un itinerario florentino, como de la modalidad global stendhaliana de la psicología de este turista de excepción. Graziella Magherini, el síndrome de Stendhal, el malestar del viajero frente a la grandeza del arte. Stendhal no hace la descripción del síndrome que lleva su nombre. Ahora, ambos, el síndrome y el autor, lo comparten. Cuando él lo siente, el síndrome es interior, un latir rápido del corazón, un vértigo, una sensación de mareo y de confusión ante la belleza de la Santa Croce, en la misma puerta de la basílica. Es la psiquiatra italiana la que lo desborda. Se lo extrae a Stendhal con cuidado con un bisturí, lo recorta a la medida de su deseo, lo extirpa, un tumor blando. Primero rodea el síndrome con un círculo de lápiz, después corta alrededor, lo extrae con palabras técnicas, lo describe,
lo deja derramarse fuera del cuerpo de Henri-Marie Beyle, fuera de Stendhal, que acaba convertido en un turista de excepción, un charco. Stendhal es un turista en su síndrome. Stendhal es un síndrome. Florencia es solo el detonante. Es todo un juego, ¿no?, de sentidos con lo que viene contenido en el propio libro, ¿no?, que al final no deja de ser como un recorte de la existencia, ¿no?, un recorte del interior que es extraído fuera, de la misma manera en que lo hace Florencia, de la misma manera en que lo hace Graciela Magherini cuando extrae el síndrome, y tiene pues muchos elementos, ¿no?, de lo literario que también van apareciendo a lo largo del texto, ¿no? Florencia es una artista, es una diletante y al mismo tiempo olvida casi todas las referencias literarias, cinematográficas, se acuerda de lo que le transmitieron, pero se olvida de los nombres, se olvida. Entonces es como quizá la antiacadémica en alguna medida, ¿no? Porque tenemos que estar todo el tiempo recordando nombres, recordando títulos, y ella lo que hace precisamente es olvidarlos, aunque hace quedar para la memoria todos esos elementos de lo corporal que nunca quedarían para la memoria, ¿no? Entonces es todo como una especie de contradicción, un juego todo el tiempo de lo que vemos, de lo que no vemos, cómo lo vemos, quién lo extrae, dónde se sitúa, cómo se extrae. Hasta aquí, más o menos, bien, sí. Y después estaría la parte de la sangre. La parte de la sangre es, como decía, un falso ensayo en primera persona. Sigo leyendo, ¿no? Un poco, sí. A ver, vamos a ver. En este. Sí. El de la página 58, por ejemplo. Bueno, he de decir que el primer capítulo del libro, como capítulo, es la definición de sangre. Y es ya un capítulo en sí, solo tiene la definición. Esto, por ejemplo, a Eduardo Ruiz Sosa, que es un autor mexicano, que es uno de los editores de Candaya, le sorprendió y dice, esto es una cita, pero luego dice, no, esto es el primer capítulo. ¿Por qué un primer capítulo es solo una cita, no? Y entonces era como un poco también ese juego, ¿no?, de qué es un texto, qué es la literatura. Si toda literatura es una cita, ¿no? Bueno, hay todo el tiempo este juego. No leo la cita de la página 58, pero también comienza con una cita que habla de la limpieza de sangre. Porque la sangre, la sangre es como la línea, bueno, ya vemos la portada, ¿no? La sangre es la línea que une todo el libro. El libro tendría por dentro como una especie de hilo rojo, ¿no?, que es la sangre, que en todo momento se va cuestionando. Porque comienza el tema de la sangre con esa idea, no sé si aquí en Italia se dice, de la sangre es más densa que el agua. ¿Se dice algo así? Sí. Aquí no se dice en Italia, no se habla de no hay algún tipo de expresión, de... No hay otra manera de decirlo, creo que habrá, no sé. Pero implica que los vínculos de sangre son más potentes que los vínculos de no sangre. Bueno, a mí en una cena, esto es cierto, una persona me hablaba de su sobrino y me dice, Sangre y agua. sí, ¿ves? La sangre no es agua. Esto en Aragón también se dice así. Se puede decir es más densa que el agua o la sangre no es agua. Y esto fue lo que me dijo a mí esta persona. Es que, claro, yo quiero mucho a mi sobrino porque la sangre no es agua. Y yo me paré a pensar, yo nunca lo había oído, pero allí se dice. Y entonces yo me paré a pensar y decía, ¿esto qué significa entonces? ¿Que a quienes no nos une la sangre los queremos menos? Pero esto a mí me parecía totalmente excluyente, ¿no? Y me parecía que, aparte que no me parece en absoluto que sea real, ¿no? Me puse a investigar sobre esto y en Alemania había otro dicho que es la sangre del pacto es más densa que el agua del útero. Que viene a decir lo mismo que la sangre es más importante, ¿no? Los vínculos de sangre son más importantes, pero no los vínculos de sangre de la familiaridad pues, biológica, por decirlo de alguna manera, sino los vínculos de sangre que tú has establecido con pues con otros hombres, por ejemplo, en la batalla. Entonces, queriendo decir lo mismo, o sea, es muy patriarcal, y queriendo decir lo mismo,
vuelven a utilizar la sangre como un elemento de vínculo, entonces me pareció, y por eso fue la investigación de la sangre, ¿no? Y eso fue la idea, porque yo había escrito por un lado Florencia, por otro lado Yango, y esto fue la idea que me dio, pero bueno, estas personas se conocen, no se conocen, y entonces vi como una especie de vinculación entre todo esto. Y eso, la parte de la sangre habla de todos esos mecanismos de exclusión que en nombre de la sangre se han planteado en la historia, ¿no? Todo ese racismo, todo ese clasismo, toda esa misoginia, todos esos elementos, ¿no? Que en nombre de la sangre, utilizando la sangre como elemento fuerte, se han ido instaurando en las líneas genealógicas de las personas, ¿no? Y bueno, hay mucho más de lo que aparece en el libro, ¿no? Pero era un poco intentar pasearme, ¿no?, por esos lugares para ver cómo se vinculaban. Entonces, poniendo en antecedentes esto, ¿no? En la página 58 dice así, volviendo al tema, bueno, lo primero es una conferencia de Jaime de Salazar Hacha sobre la limpieza de sangre en la Inquisición, ¿vale? Él emite una conferencia y yo recojo un trocito. Volviendo al tema que nos ocupa, la disquisición sobre la sangre, es posible encontrar más elementos que permitan instituir al fluido viscoso en un lugar preeminente de la reflexión sobre los vínculos, el estatus y el parentesco, sea lo que fuere lo que signifiquen esos conceptos. En una conferencia titulada La limpieza de sangre, pronunciada en el Instituto de Historia de la Inquisición y publicada en la Revista de la Inquisición en el año 1991, el historiador Jaime de Salazar Hacha formula algunas apreciaciones relativas a los conocidos como estatutos de limpieza de sangre. En un fragmento de la conferencia, el autor plantea algunas preguntas a las que tratará de dar respuesta con su disertación. ¿Eran tan distintos a nosotros estos antepasados nuestros? ¿Tan diferentes a nosotros en su manera de pensar que se comportaban de forma tan racista a nuestro juicio? ¿Cuáles eran las razones y el origen de tan peculiar comportamiento social? ¿Era tan solo un prurito racial o se debía a causas más profundas? No es mi propósito reflexionar sobre ellas. En la entonación que yo imagino, puesto que no he tenido la oportunidad de escuchar pronunciada la conferencia, la pregunta queda como algo proyectado, lanzado hacia adelante. En ocasiones, las preguntas son algo así como misiles teledirigidos. Buscan un objetivo, pero ese objetivo marcado con una cruz sobre la frente es variable e inconstante. No creo poder responder con claridad a estas preguntas. Sí que apuesto por una modalidad coral de respuesta, un laberinto de voces cuyos ecos formulan distintas opciones, un ramo de significados recogidos al azar, un quedarse un rato más en el laberinto para disfrutar del sonido de la pregunta lanzada al aire. Responder es, en ocasiones, un acto similar al de sacudir un paño por la ventana, tratar de acallar la estela de la pregunta y frenar su trayectoria, eliminar las migas o bien solo agitar el trozo de tela al aire. Mi abuela, en una ocasión, cuando ya vivía en nuestra casa, una vez que se trasladó desde el pueblo a la ciudad, alternando el tiempo que pasaba con cada uno de sus 2 hijos, en un barrio obrero de pretensiones no obreras, sacudió su delantal por la ventana para esparcir las migas en la calle. Esa misma acción era la que llevaba a cabo en su casa del pueblo, cuando terminaba de comer algo en el sofá, una rosquilla, una magdalena, aunque allí todo el mundo lo hacía. Y además algún pájaro venía a comérselas después y las pruebas del crimen contra la convivencia y la vecindad quedaban eliminadas. En esa ocasión no se percató de que su dentadura postiza, la de la parte de arriba que se había quitado para comer mejor dado que nunca terminó de ajustar a su mandíbula, había quedado abandonada entre los restos de migas de pan o magdalenas y salió volando desde el 3er piso para ir a estrellarse contra el suelo. Cuando llegamos a casa, al mediodía después de clase, mi abuela buscaba infructuosamente su dentadura por todas partes y le hicimos describir su mañana en los más mínimos detalles. Al relatar el episodio en que sacudía el delantal por la ventana, mi madre la miró con cara de reprobación. Asomamos nuestras cabezas y allí, repartidos sobre el asfalto peatonal, estaban todos aquellos fragmentos de dientes postizos blancos y de encías postizas encarnadas, esa impostura dental fragmentada en cientos de pedazos. Al bajar, miramos de nuevo todos esos dientes repartidos en la calle, aunque desde una perspectiva menos alejada, desde el suelo.
El señor, que regentaba una pequeña empresa de costura justo debajo de nuestra ventana, salió a la puerta con cara de preocupación y preguntó: ¿Entonces es vuestra la piñata? O más que preguntarse, respondía a sí mismo una pregunta formulada hacía ya un par de horas y reformulada de nuevo ante nuestras bocas, abiertas de risa y repletas de dientes, todos ellos en su sitio. Mi abuela seguía mirando desde arriba, apoyada en el alféizar de la ventana, si es que las ventanas de ciudad tienen alféizar, si merecen esa palabra. Lloró. Las lágrimas caían sobre el delantal limpio, sin migas. Nosotras no podíamos parar de reír y pensar en que aquel era un problema quizá menor, algo que se arreglaba con una visita al dentista y algo de dinero. Hoy también lloro recordando la historia. Era tan distinta mi abuela de mí. Creo que analizando su historia personal quizá no lo era. Ella, en particular, era una mujer bastante moderna en lo que a interpretación moral se refiere. Bueno, lo sigo, ¿no? Pero si vamos al final de todo, ¿no? Pues lo que hace es dar una vuelta y, y ver si ha empezado diciendo que realmente muchas de las preguntas que formulamos son irrespondibles, ¿no? Que no tienen respuesta. Lo que dice al final es como que las palabras son ganchos en realidad, ¿no? Y dice, bueno, las palabras son ganchos, ese tipo de gancho, por ejemplo, que se usan en las carnicerías o en las películas de terror y de los que acaban colgados cuerpos o fragmentos de carne, anzuelos que nos anclan a la realidad. Son ganchos como anzuelos en la garganta del rey de los peces, te atraen hacia sí, tiran del hilo y tu cuerpo se aproxima aterrado y ensimismado a un tiempo, sin dar crédito a esa cercanía a la muerte, a través de una línea tan frágil, tan quebradiza. Engarzados al cuerpo, los ganchos dejan heridas que terminan por cicatrizar, aunque quedan marcas, las manchas de sangre vertidas sobre el suelo. Las palabras son ganchos y son migas de pan y son dientes, ¿no? Un poco esa idea también de la formulación de preguntas como algo que tiene un sentido en sí mismo, ¿no? Y que nos anclan a lo real desde muchos lugares, no solo en los ensayos, sino también en la vida, ¿no? Y cómo hay personas, una vez más, no es que todo el tiempo da vueltas sobre las mismas ideas, sobre si mi abuela estaba o no estaba en la gran historia de Jaime Salazar Hacha, ¿no? Si pertenecemos a esa historia o no, quién es, cómo, cuándo. Y un poco, si queréis, a partir de aquí podemos conversar, si no es de esto si no es de lo humano, de lo divino o de lo que queráis y podemos comentar alguna cosa, si se os ocurre, si no. De tu experiencia personal en estas tres historias, digamos. Hay mucho, mucho. Sí, de hecho, en algún club de lectura en los que he participado, sobre todo cuando participo en Zaragoza, dicen, pues entonces ese camarero que ha tatuado, yo ya sé quién es el camarero de no sé dónde, y buscan incluso las personas, ¿no? Hay mucho, pero está todo resituado y todo transformado, ¿no? Pero me doy cuenta de que muchas veces, claro, no es autoficción, de esto que llaman autoficción no es ficción, pero está muy entrelazado con historias reales. Y la parte sobre la sangre y eso también es parte de tus estudios, digamos, ¿no? De tus estudios sobre lo corporal, sobre el cuerpo. Sí, un poco sí, claro, es que en mi tesis doctoral yo lo que hice fue eso, analizar cómo se había configurado el cuerpo, ¿no? En Occidente y cómo ese configurar el cuerpo pues producía el quiénes somos, ¿no? Decir quiénes somos, cómo excluyendo a todos los monstruos del lugar preeminente y para poder decir esta es la norma, ¿no? Todo esto son monstruos para que esto sea la norma, ¿no? Y entonces, ¿cómo hacer para que la norma se resitúe, se abra y se encuentre en las grietas? Entonces, un poco ha sido un proceso paralelo, por eso había puesto a este día escrituras, cuerpos y performatividad, porque cuando yo hablaba del cuerpo, hablaba fundamentalmente de la noción de performatividad de Butler, ¿no? Cómo hay una repetición de lo corporal sin modelo previo. Butler dice, la performatividad es una repetición de actos estilizados, ¿no? De actos que remiten a modelos anteriores que no son tales modelos, ¿no? Imitamos el género de las personas que nos anteceden, pero esas imitaban el género de personas que nos anteceden y todas ellas, esas repeticiones,
puesto que no son de un original, todas tienen fisuras, ¿no? Esto sería la teoría de la performatividad explicada así como que ya la conocéis, pero un poco en lo literario me da la sensación de que pasa lo mismo. Entiendo el cuerpo textual como una suerte de cuerpo que se inserta también en una grieta, la grieta de la literatura, ¿no? Como lo del texto como palimpsesto, ¿no? Que ya está muy formulado, pero también como el texto como una grieta que abre nuevas posibilidades del decir. No quiero decir que yo esté abriendo ahí una posibilidad de decir muy alternativa a la norma, ¿no? Sino que puedes abrir una pequeña grieta en el decir en la que después se pueden instalar otros cuerpos y otros cuerpos textuales. Y entonces iniciar como una performatividad otra, ¿no? Esta era mi propuesta con los cuerpos y un poco creo que es también la propuesta con los textos. Por eso escritura en singular, que no deja de ser unas escrituras porque se incorpora a ese gran río, ¿no? Que puede ser, o río de sangre, que puede ser toda la literatura. Cuerpo en singular, porque es una perspectiva situada desde lo corporal que abre grietas para todos los cuerpos. Y performatividad, porque no deja de ser una repetición que siempre incluye una fisura. Entonces un poco lo veía así. Y también interpreté que cuando ha sido muy diferente la recepción del texto académico de la recepción del texto literario. El texto académico, aunque no es un texto académico totalmente porque es mi tesis doctoral, ¿no? O sea, es así. En cualquier caso, ha sido recibido fundamentalmente desde el activismo, quizá más que desde la academia. Bueno, desde los dos lugares, pero en gran medida desde el activismo y desde la academia. Pero claro, cuando alguien abre el texto Mujeres Barbudas, que también habla de muchas historias, ¿no? Que son historias de vida, de personas, espera encontrar como algo que sea más verdadero, ¿no? Como algo que está refrendado. Y cuando tú abres un texto literario, esperas encontrar ficción. Entonces estableces un pacto que te sitúa como con menos, con la guardia bajada, de alguna manera, ¿no? Con el placer a punto de desarrollarse, con el me voy a enganchar aquí, ¿no? Entonces entras ahí de otra manera. Es otro tipo de texto, por supuesto. Pero también la expectativa tuya te sitúa en ese texto de una manera muy distinta. Y esto me parece que es muy productivo y es muy bonito también. Por eso lo de hacer literatura, aparte que me encanta escribir literatura, pero escribir esto no ha sido menos trabajoso que escribir la tesis. Ha sido muy, muy trabajoso, y bueno, luego ha llevado mucha postproducción, ¿no? Se dice en cine, pues ha llevado mucha tarea de corrección, de situar conmigo primero y luego con la editorial, porque Candaya es una editorial, que no sé si la conocéis así un poco, que es como muy... Todavía cumple ese proceso editorial tan estricto de lo lee la editora, lo lee el editor, te hacen tus correcciones, se sientan contigo, hacen corrección de mesa, llaman, ¿no? En la que, pues es que algunos fragmentos eran muy... O sea, nos llevaban a hablar largamente, ¿no? Por cosas pequeñas como cómo se saca la basura en distintos lugares, porque mi perspectiva era muy situada de cómo se sacaba la basura en el portal, una cosa tan sencilla como eso, ¿no? Entonces, exacto, en todas las ciudades es diferente, en Barcelona es diferente, como la editorial se sitúa en Barcelona, el editor me decía, pero qué quieres decir con que viene una persona del otro lado de la ciudad a sacar tu cubo de basura de tu portal? Y digo, hombre, pues te sacan la basura a veces, ¿no? En mi portal no viene un vecino, pero cada portal tenemos nuestro cubo de basura y lo rellenamos y lo sacamos a la calle y luego hay que meterlos, no te pueden multar. Sí. Eso es, pero en Barcelona no, en Barcelona cada persona va a un cubo centralizado. Entonces él me decía, ¿qué quieres decir? Y sobre todo en el centro, alguien viene, ¿no? En los pisos más de categoría, alguien viene y se ocupa de subir casa por casa, bajar la basura. Claro, entonces es muy situado y esto era más reconocible, lo podía cambiar o no. No es que te digan, no, esto quítalo, esto, pero sí que te formulan muchas preguntas contigo misma, ¿no? Con el texto. Como para decirte, este no sé demasiado. Sí, también, sí. O
sobre todo en la parte del ensayo, pues había algunos fragmentos que se repetían a lo mejor mucho. A mí, yo creo que la IA también me podrá plagiar a mí, pero cuando a veces meto algo mío en la IA, me dice, es demasiado enrevesado, es demasiado, te expresas, hay que ser más clara, más, claro, yo tengo más vínculo a lo mejor con la filosofía y para decir algo doy como muchas vueltas. Entonces me decían, no, esto quita un trozo porque das muchas vueltas a esto. Aún así, a veces resulta... Sí, en el ensayo, en el ensayo. Sí, está enganchado, sí, 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 sí. Las partes literarias sí, son además como muy cortantes, Sí, tajantes, ¿no? sí, Sí, sí. Además, ella es insider, se define a sí misma como insider, no le gusta mostrar, o sea, muestra a través del arte, pero ella misma no, entonces se expresa con unas frases muy, muy breves, como muy contundentes. No se expresa ella, ¿no? Se expresa la narradora, el narrador porque, la voz narradora porque en realidad ella es en tercera persona. Django también es como muy, es a veces abrumador en lo emocional porque sí, es que te da mucha, mucha pena. Muchas personas, bueno, aparte, o sea, pasa que hay gente que es de Florencia y hay gente que es de Django o de la sangre. Entonces me dicen, tú eres de Django, eso. Eh, Me entrevistaron en Radio 3, en Radio Televisión Española, en Radio 3, y entonces al final me mandó un mensaje la presentadora de Efecto Doppler y me dice, yo soy de Florencia, porque le dije que había gente que me había dicho que era de Django, ¿no? Entonces hay gente que es más de Django, gente más de Florencia. Y se meten los personajes y luego hay una serie de personajes secundarios que son los del coche y uno de los personajes secundarios que aparece en realidad muy poco, que es la Chelo, que es una camarera del bar de al lado. Y mucha gente se siente muy vinculada con ese personaje y dice como que tiene, o sea, que esos personajes tienen como una trayectoria completa, que los vives como si realmente estuvieran muy extendidos en el texto cuando se dan 4 pinceladas. Además es muy Sí, de la periferia es como muy española. sí, es muy española, eso sí. O sea, Sí, realmente te proyecta. sí. Claro, si alguien lo lee no va a pensar que es Milán, seguramente. Aunque luego saliendo Sí, de la la ciudad. maravilla, ¿no? Pero Sí, las personas se parecen perfectamente, el bar, eso, la cafetería. está basado, sí, Parece verlo, claro, puede ser eso, Alcobendas, sí, puede ser cualquier la ciudad, de Zaragoza. eso es, sí. Pues es como esos lugares, ¿no? Donde se reúne gente en las barras, pues con los tapas estas que se quedan al final de la tarde que nadie se ha comido, ¿no? Pues con la ensaladilla rusa encima, un trocito de pan, ¿no? Un poco ya que un espectáculo dantesco, pero a la vez muy acogedor porque es tu barrio, ¿no? Es tu lugar de confort y sí, está un poco representado así para ver. Y también porque yo he estado en esos bares, vaya, todos esos bares he estado, no se llaman así, y algunos han transitado de esa manera, otros no, pero un poco también trata de ver la tradición de esos lugares. ¿Y sabemos cuántos años tiene Blanco? ¿Se descubre? 22, sí, en torno a 22, sí. Y esto sería. ¿Y cómo te posicionas en el debate este fantástico, insólito, inusual? Porque nombraste lo insólito, ¿no? ¿En el debate? Sí, bueno, este confín que hay entre en este género tan peculiar, puesto que sabemos que tenemos amigas comunes como Patricia Esteban Erles y Sí, bueno, o lo que plantea David Roas también, ¿no? Y también, sí, esa idea de lo fantástico, lo insólito. tu genealogía literaria. Bueno, mi genealogía literaria es muy ecléctica y últimamente se ve marcada por el hecho de que tengo un club de lectura feminista. Entonces intento leer textos de autoras bastante contemporáneas últimamente.
Entonces, intento que sean de distintos lugares, siempre son traducciones, porque... y claro, paso mucho tiempo seleccionando libros para el club de lectura. Es un club de lectura feminista que empezó con 6 lectoras, 4 o 6 lectoras, y ahora son 52. Entonces, nos reunimos entre 18 y 25, no suele haber más. Y nos reunimos en torno a una mesa, todas mujeres. En 2 ocasiones vino un hombre, pero no ha venido más. No por nada, porque está cerca y es el marido de una de las mujeres, pero no se ha animado más. Pero era un chico lindísimo, muy majo, y bueno, apenas habló y hizo unas aportaciones así muy interesantes, pero no se ha animado más gente. Y ahora, en los últimos tiempos, ellas me dicen que casi preferirían que, bueno, que si vienen, vienen, pero que si no vienen tampoco les importa, porque hablamos de muchas cosas muy íntimas vinculadas con los libros. Entonces, han salido cosas, bueno, ahora en España hay mucha polémica por el tema de una periodista que es de Zaragoza, además, que sacó algo parecido al Me Too, que se llamaba Cuéntalo, que es Cristina Fallarás, ¿te acuerdas que lo hablamos en clase? Entonces, esa idea del relato, ¿no? Relatar, relatar, relatar. Entonces, está pasando en mi club de lectura que todas las personas estamos relatando cosas que vienen vinculadas con pues todo el tema de pues, violencias, de la dificultad con los nombres, de las líneas de sentido que trabajan los distintos textos también están incorporadas en las distintas personas. Entonces es muy bonito, y lo que hacemos es que merendamos lo que aparece en los libros. Cuando hicieron mi tertulia, traigo aquí, sí, hicimos la mía, pero fue como un poco casualidad porque íbamos a leer un texto de Mariana Orantes que se llama Caer bajo tierra en enero, pero el libro no llegó y entonces tuvimos que posponerlo al mes de febrero y nos quedamos un poco sin libro. Y entonces la persona que nos acoge en el lugar del club, ¿no? Que es la que prepara la merienda, se lee el libro para preparar la merienda, dijo, ¿por qué no hacemos el tuyo? Porque yo ya me lo he leído, y entonces me hizo una tarta, que era una mancha de sangre grande, y me la hizo cortar con guantes quirúrgicos. Una red velvet, pero como más sangrienta, roja totalmente, y que se escurría así como si fuera sangre. Entonces me pusieron guantes de quirófano y me la hicieron cortar y repartir. Bueno, aparte de tapas así un poco con aspecto bueno, pero tapas de bares, y me pusieron así todo lo que aparecía en el libro. Es la dueña de la tartería. Vamos a un sitio que se llama La Tartería en Zaragoza, y ahora os enseño unos vídeos si queréis y hemos hecho las meriendas de muchos otros textos. Entonces, el propio estar allí es performativo un poco, porque lo que hacemos es, al incorporar en un sentido fuerte, ¿no? Hacer cuerpo la lectura, pues surgen muchas propuestas. Y en muchas ocasiones hablamos del libro y en otras ocasiones pues, mi marido no sé qué, o mi hija no sé cuántos o tal. Entonces hablamos de cosas que están propuestas desde la lectura, personas que no necesariamente tienen que saber de literatura. Hay personas que son profes de literatura, hay personas que se dedican, bueno, ahí está una cirujana, que el día de mi, claro, y la aportación que hizo fue muy curiosa sobre la sangre, ¿no? Diciendo que era el único fluido que en el caso de extraerlo en una suficiente cantidad era mortal totalmente. Que los otros no eran tan inquietantes perderlos, ¿no? Que podías ir pensando, pero que la sangre sí que era muy inquietante y que siempre se convierte en un elemento que genera lo insólito. De hecho, en el Babelia, hablando de lo que me preguntabas, Patricia, la pusieron como una novela, ¿cómo era? ¿Cuál fue la palabra que utilizó? Porque yo no me lo había pensado así. Y no era novela negra, era... recupera los tópicos del gótico. Decía, yo esto nunca lo hubiera visto como una novela gótica, pero al explicarlo ella, Andrea Toribio, que es una periodista de Babelia, del País, claro, pensándolo, claro, un gótico actualizado, y lo comparaba con Lina Meruane. Gracias por esa comparación tan... Claro, eso es, un poco esa sangre que se extrae, que está afuera, y qué significa, ¿no? Solamente una mancha de sangre, no
lo que hace es remitirte a toda una serie de significados, ¿no? Cualquier cosa que sucede nos remite a toda una serie de significados, a todo nuestro bagaje literario, a todos los elementos del arte, ¿no? Eh, entonces, claro, en alguna medida recupera esos tópicos. No sé si es, claro, una novela fantástica, no es. Y tampoco, pero algunos de esos tópicos los transita, podríamos pensar que sí. Una vez hecha la lectura de ella, que me dejó muy sorprendida y de hecho le agradecí, le escribí después al Instagram para agradecerle su lectura porque me pareció muy bonita, no me conocía de nada. Y yo a ella pues la había leído, pero de esto que a veces lees las reseñas y no te paras a fijarte. Y hacer reseñas pues de muchas autoras contemporáneas que a mí me gustan particularmente, ¿no? Pues Mariana Enríquez, qué sé yo, ahora mismo leo, o sea, he leído en estos tiempos, ¿no? Pues en el club de lectura he elegido Carcoma, de Laila Martínez, que es un texto que me gustó particularmente. Leí un texto, leímos un texto que fue muy intenso, que es como Bestias de Violén Begó, que es un texto muy cortito, pero también muy contundente. Leímos El vestido blanco, que es de una autora francesa, pero que recupera un suceso de una artista italiana que hizo una performance de ir desde aquí, desde no recuerdo qué ciudad, desde qué ciudad vimos. Sí, lo dijimos y no lo recuerdo, una ciudad italiana andando hasta Jerusalén, descalza y con un vestido de novia puesto. Sí, creo que sí. Y fue asesinada, ¿no? Entonces, como ella sigue el rastro, se sabe, es una noticia pública, no desvelo nada porque el punto de partida del libro es esto, ¿no? ¿Qué sucede para que tú veas a una señora vestida de novia por la calle sola y decidas asesinarla, ¿no? O sea, qué mecanismos perversos del relato, de lo insólito, ¿no? De la lectura de lo insólito suceden para que tú tomes esa decisión, ¿no? En qué lógica misógina se encuentra, ¿no? En qué lógica para que suceda eso, ¿no? Hemos leído esto, hemos leído eh, literatura africana, hemos leído a ver, ¿qué me salga otra? Agua dulce, de Pipa Vaca. ¿De Milán era? ¿De Milán? Pues mira, no lo recuerdo yo. Igual no ha salido de Milán. Igual es que el punto de partida no fue Milán. Pipa Vaca, sí. O ahora en los últimos tiempos, pues todo esto. Akwaeke Emezi, que es una autora nigeriana que no es tan reconocida como otras autoras nigerianas, pero que escribió un libro, Agua Dulce, que me encantó, y habla mucho de la fragmentación psíquica, ¿no? De cómo, pero entendida de una manera muy diferente, en otra lógica. Un poco lo que hemos ido desvelando es cómo, al situarte en otra lógica literaria, eres capaz de reflexionar sobre la realidad de una manera distinta. Y esto lo hemos visto en el club de lectura, haciendo aportaciones como muy diversas. Y ya llevamos nuestra hora, si queréis que lo dejemos aquí. Sí. Es que me cuesta mucho escribir narrativa. Esto es lo más narrativa al uso que he conseguido escribir, porque lo demás me sale todo muy híbrido. Sí, y también la poesía, o sea, no es poesía, pero es, claro, fragmentar el lenguaje, no ser capaz de decir en una lógica muy hegemónica, ya eso me cuesta mucho. Ya en lo académico me costaba, por ejemplo, cuando redacté mi capítulo de tesis que habla del sistema sexo-género en Butler, que siempre todo el mundo lo empieza explicando, sexo biológico, deshacer, género social, deshacerlo, ¿no? Y todo eso yo lo transité al revés, como ella dice, que en realidad la lógica heteronormativa, cis heteronormativa, es la que lleva a desmontar el sistema sexo-género binario, pues lo empecé así, ¿no? Lo desmantelé en la misma medida
argumental en la que ella lo desmantela. Entonces, también la forma de la tesis la forma narrativa de la tesis era a propósito para desmontar el discurso lógico de la academia. Por eso, ¿Cuánto tardaste en escribirla? en escribirla no llegó a un año. En corregirla hasta ahora empecé en la pandemia. La pude escribir por la pandemia. O sea, le escribiste a la pandemia. Sí, la escribí en la pandemia. Mi padre había fallecido en el 2018, en febrero. Y lo de la pandemia fue muy curioso porque yo pasé mi duelo casi, 2 años, porque fue en marzo de 2020. Sí, pero era como que yo sostenía la vida normal. Me habían pasado más cosas de duelos, unos más autorizados, otros no, otros menos. Y en esos duelos yo necesitaba que se parara todo. Yo decía, no puedo seguir trabajando, pero no me cogía la baja porque tampoco quería estar en mi casa pues pensando todo el tiempo, ¿no? Y, sí, que se parara el mundo y esto pasó. Muy mal, lo hice muy mal, pero fue eficaz, pero mal. No se me ocurrirá más. Exactamente, eso por mi culpa todo, para que arterial saliera, así es que afectó a las vidas, pero sí, durante la pandemia, poderme quedar. Sí, y de hecho algunos fragmentos estaban ya escritos, pero no formaban parte de algo, de un todo. Y bueno, me ha traído muchas alegrías porque, pues eso, he recorrido distintos lugares, he ido a clubes de lectura, la han leído distintas personas que me dan distintas percepciones. No sé, ha tenido cierta acogida, ¿no? Amable, muy por la crítica, sí, es como que mucha gente la ha leído con mucho cariño, y luego cuando voy a las firmas, mucha gente se me acerca y me cuenta pues, que está en duelo, que está en cosas personales, ¿no? Y estamos un ratito hablando y es muy bonito. ¿Y cómo fue la entrevista en Babelia? Bueno, No es entrevista, es artículo, sí. Entonces, bueno, yo no me entero. Inesperado totalmente, a tal punto que yo no me suelo enterar de cuando sale en prensa. Eso es una cosa muy curiosa. Es tu libro, pero tú no sabes nada de tu libro. Entonces, no te avisa el periódico, no, pero tengo una amiga que es como, no, Usue, que es una amiga de Anabel y mía. Entonces, esta chica está siempre al día de todo lo que sucede en Zaragoza y en todas partes. Y sábado por la mañana. Mira, lo que me ha mandado no sé quién, tiene un montón de contactos, conoce a muchísima gente. Entonces, mira, y digo, anda. Y un día salió pues en el Heraldo de Aragón, otro día salió en Babelia, salió en el XL semanal del ABC, en un suplemento literario que tienen, que es el Zenda Libros, salió un día recomendado y otro día reseñado. Y también en el diario.es salió una entrevista, bueno, así como en distintos lugares, en blogs. Se presentó el 28 de noviembre del 25, salió en el mes de noviembre, una semana antes o dos, muy al final del año. Eso sí que no es muy buena cosa para una novela, pero bueno, fue así. Pensaba ser para octubre, creo que me dijeron al principio octubre, noviembre, finalmente fue para noviembre, se esperaba que fuera al principio de noviembre, pero hubo algo en la imprenta, pasó algo en la imprenta, en el proceso de imprenta, y entonces fue para final. Bueno, muy divertido, coincidió con el mes de noviembre, mi 50 cumpleaños, lo celebré con Arterial, sí, en la presentación, pues todos tomamos cava y fue muy divertido y muy chulo, con las amigas de mi barrio, fue muy divertido y a la vez muy tremendo porque yo no hacía más que llorar, no podía empezar a hablar, estuve no sé cuántos minutos llorando, con Anabel aquí a mi lado, yo con la servilleta del agua sonándome los mocos. Y no hacía más que entrar gente llorando, mis amigas del barrio, mi madre, mi tía, mis primas, todo el mundo llorando. La primera, yo decía, ay, no voy a mirar a mis primas que lloran, voy a mirar para otro lado, mis amigas llorando, mi madre llorando, mi tía, no, por favor, todas llorando. Claro, la cosa emocional, sí, sí. Vino mucha gente, fue en un museo de arte contemporáneo de allí porque estaba vinculado con el arte. Muy bonito. Y he conocido a mucha gente. Ah, muy bien, muy bien. Normalmente,
Normalmente cuando voy a las presentaciones, Ismael y yo nos llevamos la alfombra roja y la colocamos. Y durante las presentaciones primeras vino conmigo también mi cuñado, que es videoartista y que graba a raperas y a bueno, a raperos. Yo creo que a raperas no ha grabado todavía ninguna en Zaragoza. Raperos de Zaragoza, estos hacen sus videoclips de rap. Y entonces vino y me grabó. Y dice, ¿te puedo grabar? No sé qué, alguna. Y dije, hombre, si me vas a grabar como a una señora mayor haciendo una charla de literatura, no. Digo, o me haces, si me haces como a los raperos, bien, puedes venir. Si no, no. Y entonces me ha hecho unos vídeos que parecen de rap. Me pone ahí y me saca con el coche la alfombra roja, nos sacó a Anabel y a mí. Anabel se colocó como Anabel se situó así y le hicieron la foto a la entrada, hizo la performance de nuestra amiga en común. Que, esto, claro. No, no, no. Anabel se puso así y entonces le hicieron las fotos y sale en el vídeo también. Sí, sí, te lo mando. Está en el Instagram, lo tengo todo colgado en el Instagram. Yo te lo mando, yo te lo mando. Entonces es como... Pero la imagen es de una fotógrafa de Zaragoza y es de 2003. O sea, la encontré por casualidad 24 horas antes de que tuviéramos que hacer una portada. Yo no encontraba portada, no encontraba. Y entonces había hecho algo, pero no había gustado en la editorial. Busqué, pero no había manera, porque busqué algunas imágenes de una artista japonesa que se llama Chiharu Shiota. No sé si conocéis, bueno, es una artista que hace cosas como si fueran sangre. Entonces llena habitaciones como si fuera de sangre, precioso, y había expuesto en Bilbao. Pero claro, cobraba muchísimo. Luego preguntamos por una imagen que era muy política de una artista, pero me dijo que era una imagen fundamentalmente política, ¿no? Y entonces que no la quería utilizar en buena lógica. Y ya no sabía qué más hacer. Y entonces busqué, me acordé de una fotografía que no era esta, de esta autora, de esta fotógrafa, y buscando vi esta. Y es que es una mancha de sangre en un portal, cualquier portal, ¿no? Que pasa por encima, pero no arrolla, no entierra a una mujer, ¿no? Que parece una artista, podría ser. ¿Mm? Ahí está Anabel, sí, eso es. Esa es ella. Esa es, Anabel fue mi presentadora, mi primera presentadora. Entonces, bueno, muy divertido, está siendo muy divertido. Ha superado, digamos, lo que te imaginabas. Pero Recepción del claro, texto. hoy en día, yo creo, en 15 días muchas cosas ya se pasan en el mundo contemporáneo y yo esperaba, bueno, pues que alguna alumna mía lo leyera, que mi familia lo comprara, pero Si lo sacas en una fecha que no es claro, sí, exacto, completamente eso es. En Madrid lo presenté un martes, un miércoles, entre semana de diciembre, pues vino mucha gente y vino gente, pues le estoy firmando en Madrid el libro al premio Alfaguara de ahora, a David Toscana, que ha ganado el premio Alfaguara por el Ejército Ciego, y una amiga que me dice en la presentación de Madrid me manda y dice, pero mira que él está firmando su libro aquí. Y sale David Toscana y yo firmando el libro que digo, pero madre mía. Sí. O cosas así, encuentros muy bonitos. De hecho, el mismo día que David Toscana, él firmará por la tarde, yo por la mañana ha coincidido. Firmará, me imagino, con Alfaguara en días más centrales. Sí, la Feria del Libro de Madrid, el último día, el último domingo. Muchas gracias. Está siendo, bueno, y me han invitado a la Feria del Libro de Gijón, que ya estuve en Gijón, y ahora me han invitado a la Feria del Libro como invitada, no como presentar el libro, sino que me acompaña una... Sí, muy curioso, sí. Está superando todas mis expectativas y estoy como así en shock. Tengo una amiga que trabaja conmigo en el mismo departamento que fue Premio Nacional de Poesía del 2020, no, antes, 2018, 19, bueno, se llama Raquel Lanceros. Y me presentó en Madrid y me pregunta ahora, oye, pero yo ya no me acuerdo de los inicios porque ella es una poeta muy reconocida en todo el mundo.
Dice, yo ya no me acuerdo de los inicios. ¿Cómo es eso? Digo, pues eso, en shock. Yo no sé tampoco decirte porque estoy un poco en shock. Que no me lo puedo creer. Está pasando. A ver, sin ser un superventas ni nada de eso, que no es, tampoco ¿eh? es esa Pero la idea, ¿no? Me no, imagino, no. tampoco Claro, pero es- para ser un libro que yo digo es como muy experimental, muy poco. No sabía si la gente se iba a enganchar. Así está. Ahí está. Sí, Damos terminamos. las Sí, gracias a María José por esta presentación que nos enganchó, creo, a todos. Queremos seguir leyendo la novela para luego comentarse más detenidamente, a ver qué sí, a ver encontramos qué encontráis. de biográfico y también de profesional, de crítico. Y nada, gracias a los que estuvieron acá, los que van a escuchar la charla en nuestro canal YouTube y los que no pudieron estar por problemas de trenes, sí. Pero por suerte tenemos estos medios que nos dejan grabadas tantas cosas que merece la pena volver a escuchar más detenidamente. Entonces, gracias a ti, a Chiara y a todos vosotros. Muchas gracias.